Buenas tardes. En primer lugar, disculpar la ausencia de la señora concejala, Manuela Escobar, que está en pleno, se incorporará a lo largo del acto. Y nada, bienvenidos a esta presentación tan esperada que nuestro paisano Augusto Tasio nos trae de nuevo este regalo, este nuevo libro que ve la luz y que para esta ocasión pues ha querido contar con la presentación especial de Esteban Magaz. Así que yo, como estoy en funciones, no me extiendo y paso la palabra a Esteban para que haga la presentación correspondiente de nuestro amigo paisano Augusto Tasio. Pues para mí, bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un auténtico placer estar aquí acompañando a Augusto. Desde que me lo pidió, le dije que sí inmediatamente. Augusto es un autor y una persona a la que admiro muchísimo, como artista, como poeta, como escritor. Augusto no solamente se limita a la literatura, ¿no? Como artista completo que es, también nos hace disfrutar de su pintura a través de sus cuadros. Pero es normal, para Augusto el arte no lo lleva solamente en momentos puntuales. Para él el arte le acompaña a diario, y por eso a veces pues su arte lo expresa a través de la palabra, a veces a través de la pintura. Y no solamente a través de la palabra, a través de la pintura, también hay una faceta desconocida de Augusto, aunque es más pequeña que la literatura y que la pintura, pero también es el cine. Hay también una obra cinematográfica de Augusto Tasio del año 77, Soñando realidades de Andalucía, con su amiga Luisa Moreno, que también es pura poesía en imágenes. Quizás sea uno de los pioneros del mundo del cortometraje, ¿no? En el año 77 se rodaba muy poco cine en formato pequeño y Augusto ya lo había hecho. Cuando Augusto me comentó esta faceta suya, a mí me sorprendió, y cuando lo vi lo entendí perfectamente, porque entraba dentro de su línea poética, de la línea de la poesía de Augusto. Además, Augusto también considero que es un artista que lleva también, lo comentaba él antes, pero él decía que no, y yo creo que sí, que también es un artista muy disciplinado. Y la disciplina y el arte a veces no van de la mano, pero cuando un artista además lleva disciplina, el espectador o el lector o el observador de sus obras pictóricas lo disfruta porque hace mucho más humano a ese artista. Esa disciplina de Augusto lo vemos a diario, lo veía Rafael López Ortega, ahora lo estoy viendo yo a través del periódico La Higuerita, ¿no? Es un colaborador que a través del periódico no ha faltado ninguna quincena durante muchísimos años. Ya Rafael me lo decía, no vas a encontrar un colaborador como Augusto Tasio de constante, ¿no? Y aparte de su talento. Y esa es la disciplina del artista, ¿no? La disciplina del artista de obligarse a escribir. Pero es que además Augusto tiene una pasión que también la comparto con él. Y él nunca no lo sabe porque nunca lo hemos hablado. Cuando yo estudiaba bachillerato y me tocaba hablar de poetas españoles, me tocó un poeta que yo desconocía y además decía, no, pero si yo quiero hacer una obra sobre Lorca, sobre Machado, sobre Rubén Darío, y me tocó Miguel Hernández, que era un desconocido. No lo conocía, y desde que hice hablo de segundo de bachillerato, hice aquel trabajo de Miguel Hernández, me enamoré completamente de la poesía de Miguel Hernández y me parece un autor con mayúsculas. Después, bueno, he podido ver a Augusto Tasio en este patio de San Francisco, digamos que exorcizado por el espíritu de Miguel Hernández, y nos hizo llorar al patio de butaca completamente, narrando la terrible muerte de Miguel Hernández, y yo sentí que Miguel Hernández estaba aquí en ese momento a través de Augusto. Para mí fue una grata sorpresa, ¿no? Esa comunión de mi adolescencia con Miguel Hernández, descubrirlo después a través de Augusto Tasio. Esos son vínculos que me unen con Augusto, su pasión por el mundo del arte, por el mundo también del cine y por el mundo de la literatura. También cuando hablaba de Augusto como autor completo, ¿no? De pintura, cine y literatura, que Augusto también acariciara al cine también es algo normal. Lo han hecho otros poetas, ¿no? Jean Cocteau en Francia también se dedicó al mundo audiovisual. Y aquí en España no lo hizo porque murió fusilado en la Guerra Civil, pero estoy convencidísimo por su obra literaria que Federico García Lorca hubiese terminado dirigiendo alguna película, porque sus obras literarias ya estaban narradas como si fuese un guión cinematográfico. Hablo de Bernarda Alba, por ejemplo. Entonces era normal que Augusto, que sé que admira a esa generación de poetas, también acabase acariciando el cine. Hoy presentamos Polvo, el Evangelio según la Cinti, una obra
que llega un poco tarde a su Isla Cristina, pero llega, eso es lo importante, que llegue. A mí me ha fascinado, la he leído 2 veces y la palabra no es leído, la he disfrutado 2 veces antes de venir aquí con vosotros. Para mí esta obra de Augusto, que la escribe abierto en canal, con un vocabulario directo, pero a la vez muy, muy poético, lleno de poesía. Esta Cinti es una heroína, nunca mejor dicho, a la que admiro y le pongo cara de Anna Magnani cuando me la he leído, imaginándomela. Es una obra muy neorrealista, ¿no? Y la primera sensación que tuve cuando empecé a leerla era que esto era neorrealismo italiano, como si fuera escrito o dirigido por Pierpaolo Pasolini, pero también me parecía que tenía mucho de Juan Ramón Jiménez, ¿no? La manera de ir de un cuento a otro, ¿no? Como fue Platero y yo, con una historia completamente diferente, pero contada de una misma manera. Eso me pareció fascinante, ¿no? Que también son autores a los que admiro muchísimo, Pasolini y Juan Ramón Jiménez, que lo veía en la obra de Augusto. He disfrutado muchísimo y también he sufrido muchísimo con la historia de Cinti, una prostituta enganchada a la heroína, que tiene ocasional, exactamente, una sufridora de la vida, a la que Augusto quiere muchísimo, porque se nota que la quiere muchísimo, porque la respeta muchísimo en sus páginas, con unos personajes maravillosos, esa amiga Amparo, y sobre todo un personaje masculino interesantísimo, al que Augusto no le da nombre, sino es el hermano del Jano, que me parece todo un acierto literario, que ese personaje masculino no tenga nombre propio, sino que sea el hermano de, lo hace aún mucho más mitológico. Yo he vivido la historia de la Cinti de principio a fin. No voy a contar el final porque eso lo tenéis que descubrir vosotros los lectores, pero sí he vivido ese calvario que sufre la Cinti a través de esos episodios que nos narra Augusto, algunos más amables, otros menos amables, pero todos llenos de una belleza y una poesía, porque en lo cotidiano y a veces también en lo vulgar también hay poesía, y eso es lo que Augusto retrata con suma valentía, como una historia de desgarro, una historia de una mujer marginada que intenta sobrevivir e intenta reinventarse y intenta ver belleza donde no la hay, cómo a través de eso se puede hacer una auténtica obra de arte. Quizás algún lector se escandalice con ciertas palabras, con cierto vocabulario, pero yo creo que es necesario ese golpe directo que Augusto da al lector a través de sus páginas, es muy necesario para zarandearnos, para hacernos reaccionar y para que entendamos muchísimo mejor a la Cinti. Yo siento muchísima admiración por la obra de Augusto y desde que me lo pidió tengo ya un vínculo muy personal con Cinti, con su evangelio urbano, porque al fin y al cabo es lo que cuenta, una verdad como un evangelio. Lo que cuenta es la auténtica verdad de una mujer que por el nombre de Cinti pues no puede ser más onubense, ¿no? Va más de la tierra. Yo, a quien no la haya leído, lo recomiendo fervientemente. Ahora le tocará el turno a Augusto, que nos va a deleitar con pasajes de su obra. Yo no he querido tener la tentación de leer ninguno, tengo varios favoritos, pero no quiero leerlos porque creo que sería muy imprudente por mi parte atreverme a leer un capítulo teniendo aquí al propio maestro, no solamente de la escritura, sino también de la lectura. Por lo tanto, Augusto, te felicito por esta magnífica obra. Me alegra muchísimo que la presentes en tu tierra rodeada de amigos, algunos de ellos como Rafael, que recién llegado de Madrid. Y bueno, a vosotros desearos que disfrutéis de la lectura que nos va a deleitar Augusto a continuación y sobre todo que disfrutéis la soledad de vuestras casas leyendo esta maravilla llamada Polvo, el Evangelio según la Cinti. Gracias. Mientras Esteban estaba hablando, se me ocurrió un montón de cosas para decirle. Por ejemplo, lo del cine. Efectivamente, los poetas, y sobre todo ya en el 27, sintieron la necesidad de plasmar sus mensajes, sus ideas en el cine, como por ejemplo Buñuel cuando hizo El perro andaluz, ¿no? Pero Miguel Hernández también ya tenía grandes deseos y proyectos para hacer cine, le atraía muchísimo. Sí, yo comencé a hacer cine de autor en Super 8 y era eso, ampliamente entraba en el concepto de cine de autor porque yo compraba las cintas, miraba tal, claro, por supuesto, antes escribía el guión, lo montaba, eso de estar montándolos, pegándole, buscando los planos y todas las cosas estas, y tengo cosas muy interesantes sobre Isla Cristina. Contaba con
con el aspecto, con el lujo de mi siempre querida y recordada amiga Eloísa, y en una mujer que prácticamente no salía de casa, y para estas cosas se prestaba con una ilusión, con una alegría. Tengo un corto también de cómo hablo de una señora que pierde a sus hijos en la mar y en su locura muy lírica solo se le ocurre aún en camisón ponerse un mantón negro por encima y ir por la pescadería preguntando a la gente: mis hijos, están llegando los demás y mis hijos no llegan. ¿Dónde están mis hijos? Va a la playa, y o sea que todo esto te muestro, pues son en los años 70 y algo, principio de los 80, y te muestro a una Isla Cristina ya muy distinta de la que tenemos ahora. Bueno, y sin apartarme ya de aquí, es verdad que le tengo mucho cariño a la Cinti. La Cinti para mí es un personaje, una heroína, un personaje querido, porque una mujer que se enfrenta con todo el coraje, se enfrenta a la vida. Ella, por una serie de circunstancias, es una universitaria de familia bien acomodada, tiene o sufre un error de los médicos donde le prognostica que le queda un mes escaso de vida, y entonces ella, universitaria de buena familia, que prácticamente se estaba dedicando a labrar su futuro, dice: un mes, en este mes me voy a beber todo lo que podría beber en 50 años. Y lo prueba todo. Y cae en todo. Y por todo es derrumbada, pisoteada, despreciada. Es una mujer que realmente ha existido. Es un personaje de Huelva, ya muerto. Hace unos días una amiga de esta de Facebook me dijo que me quería conocer. Dice: porque Augusto, yo conocí a la Cinti. Yo sufrí mucho con la Cinti. A veces me la llevaba a casa cuando ella estaba de buena y la lavaba y la preparaba y la ayudaba. Pero a veces cuando tenía la crisis fuerte, cayó en la peor drogadicción, y como consecuencia ella decía: para ayudarme pues me voy, y solo con levantarme las faldas en cualquier esquina gano para una papelina o cualquier cosa de esta. Entonces esta mujer, cuando la Cinti estaba con sus crisis, era terrible. Entraba en un comercio y ya sabían los del comercio que no lo tenía que llevar la contra en absoluto. Si quería llevarse cualquier cosa, que se lo llevara. Muchas veces también intentó suicidarse, buscando ese abrazo de la vida que la vida le negaba. El libro está escrito en un estilo que yo he continuado escribiendo, y que incluso en uno que preparo, ya tengo también editorial, que se va a llamar En el vuelo de un tiro. Empleo también como heroína a Paloma y a Juan 22. No le quise poner 23 como el Papa, ¿no? Entonces pertenece a lo llamado realismo sucio, que a mí no me gusta eso de realismo sucio, lo he dicho siempre, y yo prefiero decir realismo urbano. El realismo que ahora cualquier de nuestros jóvenes habla, se expresa con palabras soeces, porque los personajes son así,
y no se les puede tratar de otra forma. Nació este movimiento, como os he dicho, en los años 70 en Estados Unidos y tiende a describir de manera soez, vulgar incluso, pero objetiva, el mundo que rodea al personaje. Los personajes suelen ser personas ordinarias, reales y cotidianas, algo bajas y a veces vulgares, que nos muestra el mundo gris donde se desenvuelve. Este movimiento, claro está, ha gozado y goza de tanto detractores como de admiradores. En ocasiones se confunde con la pornografía, pero no hay nada más alejado. Hay variaciones, pero en realidad no tiene que ver absolutamente con nada de esto. Se centra en la vida corriente, de gente corriente, con toda la crudeza, con pocas bondades y su miseria, porque el escritor realista quiere retratar el mundo sórdido de la ciudad, egoísta y deshumanizada, con ternura, brutalidad, insatisfacciones, desilusión e incluso desesperaciones. Digo que yo prefiero, en vez de esta definición, definirla como realismo urbano. Por eso el título también, el Evangelio, muy bien Esteban ha dicho, es la verdad de un Evangelio doloroso y terrible, el Evangelio urbano según la Cinti. Yo he prometido y lo prometido es deuda. Mi mujer me dice, no se te ocurra, cariño, lo dije y me lo tengo que hacer. Voy a cantar una canción a capela. Fue mi primera canción. Tú esa faceta no la has nombrado. No. Mi primera canción que canté acompañado de un piano por la radio. Había en aquellos entonces Voces Nuevas se llamaba, y intentaba buscar los valores musicales de la provincia. Y yo me fui en casa, por supuesto, que más quisiera que tuviera el amparo y el arropo que se tiene ahora, que van los padres con los niños o con los jóvenes y todos son... mis padres, mi familia nunca quisieron que cantara. No fueron jamás a verme, ni incluso ni mis hermanos. Eloísa sí, mi querida Eloísa. Entonces voy a cantar después la primera canción que canté, ya digo, sin piano, sin preparación, y de un 10 me dieron un 9,75. Me reconfortó muchísimo. Y yo pensaba, digo, voy a ser cantante, pero no tuve la suerte de Manolito, de Lolo, ni de tantos otros, ¿no? Pero en fin, aquí estamos, con la edad que tengo y me atrevo. Voy a leer algunos de los poemas. En el profundo sueño de los tumbos, al mirar donde la música gritaba, me dieron una pedrada y junto con la piedra me hundí entre círculos concéntricos, quedando perpetua prisionera de las aguas oscuras. Desde entonces, ahogada de ansias y arrebato, voy por las líneas azules de los aparcamientos, facilitando esta estancia placentera a decentes guarros de los golpes en el pecho. Colgadita del aire cruzo los laberintos, sonriendo como la diosa Ceres en su carro de piedra. Esquivo las manadas de cabrones sumisos
Vitoreo la bravura de motores rugientes y pongo banderillas a los pasos de cebra. El viento me sostiene admirando el mariano equilibrio de la hierba. Eso es una forma de expresar el estado físico, anímico y físico en que se encontraba ella, que tiene momentos de lucidez maravillosa y sabe lo que le está pasando. Pero imposible, no puede salir. Yo también en la cuestión de Assinti la pongo como una criatura marginada, pisoteada por la sociedad, que en vez de tenderle la mano, solo consigue el esputo de su desprecio. Lo que está hundido, no hay revisión posible. Y dice ella: sé que me estoy ahogando en un pozo sin agua, regadera y cabra, expurgo el horror que soñó ser un sueño. A veces me recluye en alcochonados manicomios donde muero y resucito cada día para recoger hojas que el viento martiriza en el amarillento griterío de mi locura. Se me enturbian los ojos. Todos tenemos un punto donde comienza y acaba la agonía. Aquí explica ella un poco lo que yo he dicho. Cuando la vida me iba viento en popa y el móvil no me dejaba reposar un segundo, ingresé en el hospital para unas pruebas que nunca comprendí. Ángeles con cabezas de caballo cubrieron los rincones con sus alas. Se me enfriaron las niñas de mis ojos y una enorme serpiente sin escama me mordió en la lengua al oír el eructo del médico abriéndome en canal mi maltrecha esperanza. Un anedoma hepático provocado por los anticonceptivos que tomaba cada día a todas horas o por las maldiciones del Papa me devoraba palmo a palmo las entrañas. Crucé las manos y abriéndome de pierna juré beberme a pecho lo poco que me quedaba de mis días. El frío del cercano tanatorio convertía mis erectos pezones en veleta que apuntaba hacia los nuevos rumbos de mi vida. Aquí explica ella cómo, a pesar de ese accidente, de ese eructo del médico, aquí hago referencia a una de mis películas favoritas en blanco y negro, con rayas, pero preciosa, El perro andaluz. Nunca oí a la luna gritar como aquella noche de cerezas y purpurina plata. Con trozos de estrellas apagada en mis manos, acaricié los ojos pintados de los barcos adormecidos con mentiras dulces de bolero. Y esperé a que la luna compartiera conmigo el dolor placentero de violaciones en las calles del puerto, pero no contó nada, solo gritos y llanto. Un canalla le había rajado la línea de sus ojos con la navaja de un tal perro andaluz. Igual gritó mi madre cuando supo que ya yo jamás volvería a ser su muñeca vestida de azul. Correr es de cobarde. Es ahí un chiste muy simpático
de dos amigos que van a robar higo a Lepe. Uno era cojito y el otro dice, venga, que vamos a cogerlo porque tal. Total, que cuando está allí aparece el dueño tirándole piedra y el cojo decía al otro, no corra que es peor, no corra que es peor, como lo iban a coger ahí solo. Bueno, pues también ese dicho de correr es de cobarde, ¿no? Y estas gafas se me caen. A la muerte no se la gana en las carreras. Cuando menos te espera la sobredosis, un coche, una paliza, una borrachera, un navajazo perdido, un calambre en el agua, un borbotón de sangre en la cuneta, y ya está. En cualquier punto, la parca con los brazos cruzados, impaciente aguarda para llevarnos a cuesta. ¿De qué valen miedos, cuidado, prevención o lucha hospitalaria? No, correr no. Es mejor citarla y recibirla con el estoque en harto, predispuesta a morir, desafiándola. Bueno, y este es uno de mis favoritos. No me quiero extender, mi mujer dice, no te extienda que te conozco. Bueno, se llama Espermas y óvulo. Las olas me recuerdan las menstruaciones blancas de embarazos fallidos, arrojados de golpe sobre el dolor del suelo. Los hijos que no tuve me tiran de la ropa, se me agarran del cuello, procurando caricias que ahogué entre las aguas estancadas del miedo. Perdida, extraviada perra callejera, me devoro de rabia cuando tomo conciencia que jamás tendré a nadie que de verdad me quiera. Y voy a terminar. Tengo las manos vacías y el corazón en un puño. No sé lo que he perdido, pero algo me falta en el ánimo y en las ropas y en el rictus entristecidos de mis labios. Algo me grita su ausencia y me arrastra por los ojos escandalizados de la gente que aparta su mirada. Yo también me aparto. Me tropiezo con la risa de los tu puta madre, con la palidez de la fachada que temen a los grafitis, con el agua turbia de los charcos del parque, con el susto de las bicicletas comiéndose las aceras, con el dolor de hígado bajándome por las piernas hasta deshacer nudo y soltar amarra. Me falta algo y no puedo encontrarlo. De nada me sirve sentarme en un banco del paseo y esperar a que Moisés, el de la vara, me abra encanar el mar que llevo dentro y me devuelva todo lo que he perdido en el vómito compulsivo de una agria riada que se llevó mi olvido. Bien, no voy a contar, lo dejo a vosotros cuando habla de su enamoramiento con el hermano de Jano. Yo siempre he dicho, desde muy pequeño, de mis primeras letras, que jamás escribiría nada en contra de la Iglesia. También por mi sentimiento católico. Pero aquí me encontré, la Cinti tuvo un romance fuerte con un canalla, también real, que se llamaba el hermano de Cristo. Yo he preferido ponerle el hermano de Jano por aquello de las dos caras.
y tiene pues un episodio como este hombre pues la volvió más loca. Necesito reparar mi manchada inocencia, traerme la blancura de sábanas lavadas con ceniza, tomates lobos y agua del aljibe donde cantan las sombras. Hago un inciso para decir que mi abuela, que era mi abuela Teresa, que era lavandera, y entonces hacía la colada con ceniza y tomates lobos. Era estos tomates silvestres chiquititos que le daba. Repito, traerme la blancura de sábanas lavadas con ceniza, tomates lobo y agua del aljibe donde cantan las sombras. Traerme sábanas puras de sol e inmaculada que me envuelvan en sudario de nardos y resurrección. Traerme las aleluyas que aprendí de niña y el perdón de los pecados veniales de pensamiento, obra y omisión. Traerme la cordura de mis pasos, de confiada gacela en los besos olorosos de claveles repartido en los abrazos de la revolución. Traerme el perdón comulgado, que quiero permanecer inmovilizada entre paredes blancas de este impoluto cielo. Quiero volver a ser la flor de la ventana que esperaba a pesar de sus marchitos pétalos el florecer lozano de un milagro. Traerme sábanas alba para arroparme del miedo al diablo y al eco amordazado del griterío maléfico de este manicomio. Ya ella está en el manicomio y ella decía de un lado a otro. Voy a leer este que me gusta, donde explica ya Con los cables cruzados no hay cabrón que me tuerza los ánimos. Algunas noches, cuando la luna me siembra de cizaña y canto por las calles, echando por la boca toda la amargura que me muerde las tripas, siempre acude la pasma. Me agarran, me hacen daño en las muñecas y en los hombros, me amordazan, pero yo soy leona. Con uñas y dientes me defiendo, cagándome en la madre que parió a medio mundo y a la santa inquisición de castrados mamones. La sombra de los árboles me auxilia y proyectan mi excitación en las paredes. Incapaces de meterme en el carro, me dan por imposible y me dejan amoratada y suelta. Yo me levanto las fardas, les enseño el culo y continúo sin cambiar de tercio. Cojeando, sigo con los insultos, partiéndole la cara a los silencios. Esa es la Cinti Brava, que después no tiene que ver nada. Aunque ella sí al principio decía que quería ser como su amiga Amparo, otra heroína de uno de mis libros, donde Amparo al final va a la iglesia, se sienta y habla con la Virgen del Carmen, después de venir de las naranjas y de las fresas. Se sienta allí y habla con la Virgen del Carmen y le dice: Carmen, tú me engañas. Esta mujer había tenido un aborto, había perdido su hijo. Dice: Carmen, tú me engañas. Yo sé que ese niño que tiene entre los brazos es mi niño, el que me arrancaron de las entrañas. Bueno, gracias por estar aquí. Y ahora lo prometido es deuda. En un momento, si queréis hacer una pregunta. Tengo una duda, buenas tardes. Sí. Tengo una duda, una curiosidad. Dice que ella empezó a beberse la vida cuando le dijo el médico que le quedaba un mes de vida. Sí, sí. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tardó? ¿Duró mucho más? No, porque eso era lo terrible, fue un error médico. No tenía nada. Después dicen, pues le han pegado a... Me caché la mano. No te cargues mi vida. ¿Cómo me puedes decir ahora que ha sido un error? ¿Y yo ahora qué hago? ¿A dónde voy?
si no tengo remedio ni solución posible. Aquí yo después del libro hay unas cuantas, he querido poner lo que piensan del libro, unos cuantos, pongo criterios sin amenazas de bomba sobre el presente poemario, y lo que dicen unos amigos escritores y poetas. Por ejemplo, Ana de Acrasia testigo único, el autor, de su vivir, de su morir viviendo. Consigue en su rima apócrifa que todos al mismo tiempo seamos Sinti, cuando la fluidez nos convierte en secuestrados anónimos del blanco poder en forma de polvo. La luna está preñada y yo jodida en las esquinas de los malos ratos. Bueno, ¿alguien más me quiere preguntar algo? Yo respondo. Y no soy en la máquina de la verdad. Ha logrado mucho, digamos, los acontecimientos vividos por Sinti. ¿Ha logrado mucho? Sí, pero no he querido rizar el rizo y no he querido, más bien tiene un aire festivo, desenvuelto. Ella dice, por ejemplo, me gusta la rebaja y me abro la camisa y voy diciendo 2 por 1. Pero todas esas cosas simpáticas que no he querido leer, no he querido la parte más triste, cuando ella iba al muelle y se quería suicidar. Y le decía, no tengo valor para saltar, empujarme, amigo, marinero, empujarme. Todas esas cosas, o cuando la madre y eso y la echa de casa, dice, aquí no venga, no te queremos ver, está muerta. Qué fuerte es, qué fuerte. Bueno, hombre, decirme cosas, porque cuanto más tardé en preguntarme, menos tiempo tardo yo en cantar. Hay otros amigos, un gran escritor para mí, yo creo que es el escritor mejor, con más futuro de toda, no solo de Huelva, sino de toda Andalucía, Manuel Moya, muy conocido, querido y admirado también en Portugal, es traductor. Y Moya tiene muchas cosas así, tenemos cosas comunes. Dice, Polvo es un poemario centrado en la caída de un ángel en el lodo, en todos los lodos que la vida amasa, en los lodos inmundos de unos mundos interiores difíciles de explorar, y que Augusto Tasio resuelve con una perfecta arquitectura expresiva, con un lenguaje sencillo, pero con la esencia poética necesaria y los acertados cambios en los ritmos poéticos, según hable de dolor, de desgarro, la lujuria o la falsa moral, una curvatura de líneas equilibradas y un dolor en el pecho de plumas embarradas. Bueno, eso es lo que dice, y perdón, no lo dice Manolo Moya, sino José Luis Lobo Moriche. Manolo dice así: tras el desasosegante y duro libro Jesucristo está escondido debajo de mi cama, no sé si alguno de los que está aquí presente lo habéis leído, ese poemario, Jesucristo está escondido debajo de mi cama, que a Rafa, cuando hablamos de editarlo, le pareció muy duro. Después fue corregido. El poeta y dramaturgo Augusto Tasio regresa con Polvo a ese universo oscuro, latente, crudo, allá donde la vida no se tiene, o mejor, donde la vida cobra su óvulo y de incertidumbre y oscuridad. El mundo de la Sinti, la heroína que esconde en estos poemas,
es un mundo real. Me da vergüenza, ¿eh? Yo también pensé un día que los hombres nunca lloran, porque es una cobardía que ninguno debe hacer, y que por muchos sufrimientos que hay adentro de sus vidas, en los hombres hay heridas que nunca se dejan ver. Pero tu adiós definitivo hoy me ha debido trastornar. Es tanto amor el que he perdido que me he puesto en un rincón a llorar. Que los hombres nunca lloran, pero cuando se ha querido bien, se digan lo que se digan, los hombres lloran también. Se digan lo que se digan, los hombres lloran también, también. Bueno. No, ¿lo ves? Esta faceta no la conocía ahí. Os voy a decir una cosa. Yo aquí, el festival, en la final del concurso, se celebró aquí en la Cristina, en el Gran Vía, y yo conseguí el segundo premio de la provincia. ¿Cuánto habían? ¿Dos? ¿Eh? ¿No había? No, el otro se retiró después de cogerlo. Muy bien, No, después de haberme dado el eructo ese, a mí no me digan muy bien. ¿Me han encantado? Pues espérate, la canción, hay un trocito, esto no es más que un trocito de una canción con la que hice levantar al público el Gran Teatro de Huelva. Una canción que fue la primera vez que yo ensayé aquí al piano con doña Emilia Elía. Maravillosa. Y fue también la primera vez que yo vi a mi mujer. Vino aquí a hacer un recado, un asunto, y ya la conocí, me la llevé al ensayo y allí la enamoré. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, yo no sé si brilla aún la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, y ahora sube mucho que ya no. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo entiendo que está hasta aquí. No lo lleva preso. Ya tenemos una edad, ¿verdad? Ay, mira, haciendo cambio.